Hola, mi nombre es Jesús Martínez, estudiante de la Escuela Superior Politécnica Electoral. El presente video corresponde a la elaboración de la práctica 3 de la materia de electrónica de potencia 1, correspondiente al componente práctico dictado por el ingeniero Laurent Treo. En la presente práctica lo que nos piden es la implementación de un rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado. Y vamos a revisar los requerimientos que se nos piden. Bien, requerimos que tengo un ángulo de disparo de 90 grados. Respecto a datos de la carga, sea resistiva, inductiva y con FEM, donde la resistencia debe tener 5 ohmios. La inductancia debe ser de 10 milihenrios y la FEM de 50 voltios DC. La fuente de alimentación debe ser monofásica, de 220 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz. Y se requiere visualizar lo que son voltajes y corrientes de salida, corriente de la fuente de alimentación, corriente en los semiconductores del puente rectificador y la corriente de diodo de paso libre. Entonces, para ello vamos a irnos a Simulink, donde vamos a realizar la simulación. Y para ello vamos a irnos al buscador en la librería. Para encontrar los bloques que vamos a requerir para la elaboración de nuestra práctica, vamos a irnos de Simscape a Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, y primero iniciamos por Electrical Sources, que son las fuentes de energía que vamos a utilizar. En este caso utilizaremos la fuente monofásica AC Voltage Source, que nos va a permitir simular lo que es la fuente monofásica a la frecuencia y a la amplitud que nosotros deseamos. También utilizaremos el DC Voltage, que nos va a permitir simular la FEM, que en este caso son de 50 voltios. Arrastramos. Y esperamos un momento. Bien, nuevamente para la fuente de voltaje DC. Y listo. También nos vamos a Elements, donde encontraremos, donde prácticamente utilizaremos lo que es la carga. En este caso sería el Series RLC Branch, que va a simular una carga resistiva, inductiva y también capacitiva. Este bloque nos va a permitir modificar tanto los valores de resistencia, inductancia y capacitancia que nosotros querramos. En Measurements vamos a utilizar lo que son medidores tanto de corriente como de voltaje. Estos medidores nos ayudarán a simular lo que es un multímetro, un voltímetro y un amperímetro. Medidor de corriente y también el medidor de voltaje. Nuevamente nos dirigimos al buscador de librerías y nos vamos a Power Electronics. En Power Electronics nosotros utilizaremos un diodo para la implementación del diodo de paso libre y también utilizaremos un tiristor, que en este caso podemos decir o son los SCR que van a estar en el puente rectificador. Adicionalmente, siempre es necesario que se presente en cada circuito eléctrico que vayamos a realizar en lo que es Simulink. Debe estar presente el bloque PowerVI, que nos va a permitir la simulación de cada uno de los circuitos que realicemos, ya que este se encarga de los procesos matemáticos. Y también permite lo que es presentar la interfaz gráfica para la representación de cada una de las señales que vayamos a analizar. Después nos vamos a Simulink, a Sinks, y en Sinks vamos a utilizar el bloque Scope, que lo que nos va a permitir es la visualización de las señales que estemos analizando. Es prácticamente un osciloscopio. De la misma manera nos vamos a Source y utilizaremos el bloque Pulse Generator, que nos va a permitir obtener el voltaje en cada una de las compuertas de los tiristores. Bien, listo. También nos vamos a Signal Routing y
vamos a utilizar el bloque moves. El bloque moves nos va a permitir, en este caso, vamos a utilizarlo para graficar al menos 2 o más señales en una sola gráfica del osciloscopio, como superpuestas. Y los bloques go to, from y go to, que son como puertos de entrada y de salida que nos van a permitir evitarnos realizar muchas líneas en todo nuestro circuito. Y por el momento podemos iniciar con los bloques que hemos utilizado. Iniciamos con la fuente de voltaje AC, en este caso debe ser monofásica, con un voltaje de 220 RMS, por lo cual tendríamos que multiplicarle por la raíz de 2. Un desfase de 0 y una frecuencia de 60 grados. Perdón, una frecuencia de 60 Hz. Listo. Utilizaremos 4 tiristores, ya que el puente rectificador siempre va a estar conformado por 4 de ellos. Y utilizamos control R para girar nuestro tiristor hacia el lado que deseemos. También presionaremos control y daremos clic derecho para realizar una copia del elemento que deseemos. De esta manera ya podemos obtener los 4 tiristores necesarios para realizar nuestro monte de diodos. Listo, entonces procedemos a conectar. Ok, en cuanto a la carga, nuevamente podemos dar control R para poder girarla. Y en este caso en branch type nosotros podemos escoger el tipo de carga que deseamos. En este caso solo utilizaremos una carga resistiva e inductiva y seleccionaremos el tipo de carga. La resistencia debe ser de 5 ohmios y la inductancia de 10 milihenrios. En este caso, lo que son la fuente de alimentación ya la hemos implementado con los datos que nos requerían. Bien, regresamos a casa en 5 ohmios y 10 milihenrios. 10 milihenrios y nos haría falta lo que es la FEM, que es que mediante la fuente de voltaje DC vamos a configurar una FEM. En este caso la FEM debe tener 50 voltios. En este caso la FEM siempre nos va a dar un voltaje DC. Asimismo conectaremos también el diodo de paso libre. Nuevamente realizamos las conexiones.
Nuevamente control R para girar el elemento y conectamos el diodo de paso. Bien. Una vez que tenemos ya la configuración que se nos requiere, podemos ir configurando los datos que se nos piden. Perdón, adecuando para que esto ya pueda ser simulable. Mediante el generador de pulsos podemos, como también requerimos 4, podemos presionar control y realizar las copias necesarias para cada uno de los tiristores, ya que cada uno debe recibir un pulso de voltaje que se comporta para que pueda ser activado. En el tipo de pulso lo dejamos basado en el tiempo y usando el tiempo de la simulación. En la amplitud podemos dejarle en 1, no hay problema. En el periodo no lo vamos a dejar en 10 segundos, sino que cambiaremos a 1/60, que es el periodo que estamos utilizando para la fuente de alimentación. Y los demás lo podemos dejar tal cual. No, perdón, el desfase. El desfase corresponde a el ángulo de disparo. El ángulo de disparo en este caso nos pide que sea de 90 grados y ese va a ser nuestro desfase. Este va a ser nuestro desfase para nuestro generador de pulsos. Como se nos pide que sea de 90 grados, esto en radianes, aquí debemos siempre ubicar el desfase, como dice aquí en segundos. Nosotros debemos escribirlo en función del periodo. Por ello, si nosotros hicimos un cálculo hacemos una transformación de los 90 grados a segundos, pues podemos darnos cuenta que el disparo que se va a realizar en cada compuerta se va a realizar en la cuarta parte del periodo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es que utilicemos el periodo y le dividimos para 4. Eso sería para la compuerta del tiristor, en este caso 1. Y ahí es cuando va a generarse ese pulso. Realizamos la conexión. De la misma manera, vamos a hacer esto para el tiristor 2. Recordemos que cuando entre en funcionamiento este circuito, para el semiciclo positivo, estará trabajando el tiristor 1 con el tiristor 2. Por eso se le va a nombrar 2 a este semiconductor. Bien. De la misma manera, este va a tener las mismas configuraciones del generador de pulsos anterior. Periodo es 1/60 y en este caso el pulso se va a generar en periodo cuartos. Listo. En cuanto a los tiristores 3 y 4, estos van a trabajar en cambio en el semiciclo negativo del voltaje que ingresa a la carga. Y también se requiere que el voltaje en sus compuertas también se requiere que el pulso, el disparo, sea a los 90 grados, rectificado sea a los 90 grados. Entonces debemos hacer la misma configuración, pero considerando que en este caso el pulso no se debe generar específicamente a los 90 grados, sino a los 90 grados, pero después de que haya iniciado el semiciclo negativo de voltaje ingresante a la carga. Entonces, entendiendo eso, vamos a cambiar el periodo, que es el mismo, 1/60, y la fase.
que en este caso va a ser, vamos a explicarlo por medio de un gráfico. Ya, tenemos el plano. Y la función y la fuente de voltaje nos va a proporcionar un voltaje AC. Ya los tristores 1 y 3 van a trabajar en el semiciclo positivo. Perdón, 1 y 2, y el 3 y 4 van a trabajar en el semiciclo negativo. El ángulo de disparo que se nos está pidiendo es a los 90 grados. Los tristores 1 y 2 serán configurados para que el pulso se genere justamente en esta zona de aquí, a los 90 grados, que es el periodo cuarto. Pero los tristores 3 y 4 debemos hacer que se genere el pulso a los 90 grados, pero medio periodo más adelante. Entonces, de acuerdo a ello, debemos nosotros configurar el tiristor con un espacio de los 90 grados que corresponde al ángulo de disparo que se nos requiere. Y adicionalmente tenemos que sumarles los 180 grados que corresponde a la mitad del periodo para que se genere justamente en el semiciclo negativo, a los 90 grados del semiciclo negativo del voltaje ingresante. Listo, entonces conectamos el generador de pulsos y en cuanto al tiristor 4 la configuración sería la misma que el tiristor 3. A ver, ya. Serían los 90 grados más los 180 grados que corresponden para que el pulso se genere solamente en los semiciclos negativos. Cada 90 grados de los semiciclos negativos de la onda de voltaje. Conectamos y listo. Ahora, lo que se requiere es que mostremos en los oscilogramas el voltaje y corriente, lo que es el voltaje y la corriente de salida. Entonces para ello haremos uso de los medidores. Los medidores. Vamos a tomar la medición de voltaje de la fuente. Vamos a nombrarle como BI. Y aquí podemos también cambiar los nombres. Son 220 voltios AC, pero lo que es un valor medio rectificado. Adicionalmente esto necesitamos hacer un poco más acá porque también requerimos la medición de lo que es la corriente. Y también debemos realizar una copia del medidor de voltaje, que también será utilizado más adelante. Medidor de corriente para poder visualizar la corriente que está proporcionando la fuente a la carga.
al circuito. Y listo. También podemos cambiar el nombre. Puede ser corriente de salida. Ahí. Listo. También utilizaremos los bloques GoTo que nos permitirán llevar las señales sin necesidad de realizar trazos tan grandes. Y debemos darle un nombre. En este caso vamos a nombrarle BI, que es el voltaje de entrada. Acá, en cambio, en el from va a ser el que va a recibir, el puerto que recibe la señal que hemos escrito en el medidor de voltaje, y lo que le hacemos es darle. Entonces ahí estos dos bloques ya estarían interconectados, el go to y el from. En cuanto a ya el voltaje de la fuente del circuito. También en este caso se va a presentar el voltaje en la carga, que sería la medición del voltaje entre la resistencia y la FEM. Ya esto, para una mejor visualización, vamos a hacer una superposición. Vamos a graficar vamos a presentarlos en la misma gráfica por medio del MUX. Tendremos el voltaje entrada y nuevamente necesitamos estos bloques de aquí. Invertimos y conectamos. Nuevamente una salida. Y listo. En cuanto al scope, debemos configurarlo para que tenga las entradas que sean necesarias. En este caso dice voltaje y corriente de salida, corriente de la fuente serían 2 entradas, y corriente en los semiconductores, que esto lo podemos hacer en otro rectificador. También nos pide lo que es la corriente de diodo de paso libre. Listo. Se requiere entonces 4 entradas. Entonces, aquí configuramos el número de entradas. El número de entradas o número de puertos son 4. Listo. Entonces, entonces aquí tenemos en la primera entrada lo que es el voltaje de entrada junto con el voltaje de salida o voltaje en la carga para poder visualizar lo que es el voltaje que está llegando a la carga. Adicionalmente, se nos pide la corriente de la fuente de alimentación. Entonces, realizamos nuevamente una copia del bloque GoTo y conectamos al medidor de corriente. Cambiamos lo que es el nombre, que sería la corriente de entrada, y para la salida nuevamente realizamos el mismo proceso. Realizamos una copia del bloque from, conectamos al osciloscopio y cambiamos el nombre. No, aquí es. No, aquí hay un error. Esto debe ser
corriente entrada. Y aquí también corriente entrada. Y acá corriente entrada. Listo. Ya, adicionalmente pide la corriente en los rectificadores, que vamos a hacerlo en otro osciloscopio para ello realizar una copia. Presionamos control y arrastramos. Para la corriente en cada uno de los tiristores vamos a darle un nombre específico a cada uno de ellos. Este va a ser el tiristor 1. Este va a ser el tiristor 3. Este será el tiristor 2. El 1 y el 2 van a trabajar iguales. Y de igual manera el tiristor 3 y 4 van a trabajar iguales. De la misma manera, los generadores de pulso nos van a dar un pulso en las compuertas. Pero vamos a dar los nombres respectivos. Voltaje en la compuerta 1. Voltaje en la compuerta 3. Voltaje en la compuerta 4. Y voltaje en la compuerta 2. Listo, entonces vamos a realizar lo que son las mediciones de corriente y de corriente en este caso, que es lo que se requiere de cada uno de los semiconductores. Para ello necesitamos medidores de corriente y podemos realizar una copia desde acá. Necesitamos 4 medidores de corriente para cada uno que corresponde a cada uno de los semiconductores. Damos control R para girar. Y realizamos la conexión. Nuevamente acá también. Siempre debemos verificar que la polaridad de en este caso el medidor de corriente o el amperímetro sea la correcta. La corriente siempre va hacia arriba, por eso dejamos el medidor de corriente configurado de esta manera. Positivo, negativo hacia arriba. Damos control I para invertir. Y cambiamos también el nombre de estos medidores, que en este caso sería I de tiristor 1. Este sería el tiristor 3. Este sería el tiristor 4. Este corresponde al tiristor 2, perdón. Ya. Nuevamente giramos con la polaridad correcta. Está de la misma manera que los de los medidores de arriba, la polaridad correcta es el positivo hacia abajo, el negativo hacia arriba. Todos están configurados para que sean conectados de esta forma. Realizamos las conexiones y damos control I para que las mediciones las podamos tomar desde el lado de fuera. Listo. Entonces ahí tenemos ya colocados los medidores de corriente para cada uno de los semiconductores. Ahora, para la obtención de señales necesitamos los puertos que nos van a permitir llevar las mediciones. Realizamos una copia para cada uno de los medidores.
y les damos nombres. En este caso tenemos la corriente del tiristor 2. Conectamos. Acá, en cambio, tenemos la corriente del tiristor 4. Y algo más. Acá tendremos la corriente del tiristor 1 y acá la corriente a través del tiristor 3. Invertimos y conectamos. Para las salidas, nuevamente utilizaremos también un bloque from, donde escribiremos las señales que van a llegar. Sería la corriente en los tiristores 1, en este caso, y realizamos una copia para cada uno de ellos. Algo que olvidé considerar es, y que sí voy a considerar también en estas gráficas, es ubicar o agregar el voltaje en las compuertas de cada uno de los tiristores para de esa manera sea un poco más claro cómo están trabajando cada uno de los tiristores. Ya, aquí debemos cambiar, ya que este sería el tiristor 2, este sería el tiristor 3, y este corresponde al tiristor 4. Mediante un MUX vamos a colocar la señal, los voltajes en las compuertas de cada uno de los tiristores. Bien, como sabemos que los voltajes, la compuerta 1 debe ser el mismo, debe realizarse al mismo tiempo, están trabajando en sintonía con el voltaje de la compuerta 2. Realizaremos solamente la gráfica del 1 y también del 3, que va a trabajar al mismo tiempo que el voltaje en la compuerta 4. Entonces, perdón, que los pulsos en la compuerta 4. Compuerta 3 y 4 iguales y compuerta 1 y 2 iguales. Nuevamente utilizamos un bloque Go. Ya. Y esto sería VG voltaje en la compuerta 1 y voltaje en la compuerta 2. No sé si me acepta esto. No me acepta. Vamos a ponerle 1, 2. Sí, eso sí me acepta. De la misma manera acá. Eso sería voltaje en la compuerta 3 y voltaje en la compuerta 4. So, ya, ahí estamos. Acá, nuevamente con bloques from. Seleccionamos la señal que queremos. En la compuerta 1 y 2. Esta sería en la compuerta 3 y 4.
Bien. Muy bien, ya tenemos esto aquí. Ahora nos falta la corriente del diodo de paso libre. Para eso necesitamos agregar nuevamente un medidor de corriente. Y ponemos corriente de diodo, que es el único que estamos considerando conociéndolo como diodo. Conectamos con la polaridad correcta. Y listo. Nuevamente también requerimos lo que es la medición de esa corriente. Y vamos a llamarle corriente de diodo. Ya, esta corriente de diodo va a llegar acá a este osciloscopio. Y también también utilizaremos la señal de los pulsos de voltaje para una mejor visualización. Bien. Acá. Ya está configurado. Lo que sí vamos a cambiar es el... Sería 50 voltios DC, que es la P. Cambio acá. Podríamos escribir como una resistencia de 10 ohmios. Perdón, de 5 ohmios. Y una inductancia de 10 milihenrios. Sí. 10 milihenrios. Listo. Bien. Ya tenemos casi todo. La corriente. A ver. El voltaje y corriente de salida. Bueno, lo que nos está faltando es la corriente de salida, que es la corriente a través de la carga. Entonces, vamos a agregarle aquí. Está viendo que la corriente siempre va a ingresar hacia acá. Entonces, por eso lo ubicamos con esa polaridad. Uy, ¿qué pasó? Ya. Ay, Z, ya. Se va a llamar corriente de salida. Aquí hay que hacer un cambio. Esta es la corriente de diodo. Ya. Corriente de salida. Y aquí le hace falta agregar lo que más. Un espacio más. También agregamos uno más. Y listo. Esto conectamos aquí y borramos el de aquí. Aquí vamos a tener... Ok. Bien. Para tomar lo que es la medición de la corriente en la carga, nuevamente vamos a utilizar lo que es Go Top. Le vamos a llamar corriente de salida. Acá tenemos que cambiar también el nombre de la señal que ingresa y estamos
Listos. Bien. Para la simulación, se ha de considerar no un tiempo de 10 segundos que siempre viene por defecto, sino solamente 2 periodos. Vamos a considerar que corresponde a 2/60. Listo. Y vamos a abordar. Y a correr. Vamos a observar las señales. Y vamos a configurar nuestro osciloscopio. Bien, vamos a irnos a View y vamos a activar las leyendas para que podamos visualizar los nombres de las señales que están en las gráficas. Ya, y los nombres que van a aparecer aquí serán los nombres que nosotros hemos configurado en nuestros medidores tanto de voltaje como de corriente. Adicionalmente, para darle nombres a cada una de estas gráficas, nosotros podemos dar a configurar propiedades y podemos cambiar el nombre en esta sección que dice título. En este caso podemos poner voltaje de entrada. Y salida o de carga. Listo, nuevamente a la segunda gráfica podemos ver el número de corriente de entrada. Corriente de la fuente. Acá podemos poner la corriente de nuestro diodo de paso libre. Acá sería corriente de carga, que es la corriente que va a llegar a la carga. Y sería voltaje vueltas. Ya. Listo. Entonces, acá podemos nosotros poner los cursores para una mejor visualización o para tomar medidas de cada una de las partes de las señales. Bien, esto lo podemos dejar ahí por el momento y vamos a ir al siguiente osciloscopio. Donde vamos a realizar la misma configuración. Vamos a View y activamos las leyendas. Vamos a la configuración de las propiedades y vamos a darle nombre a cada una de las gráficas. De tiristor 1. Hacemos lo mismo para el tiristor 2. De manera para el 3. Y para el 4. Son las corrientes a través de cada uno de los tiristores. Y finalmente lo que son los voltajes. En este caso sería el voltaje en compuertas. Listo.
Bien, vamos a realizar lo que es el análisis de... no, antes de hacer el análisis, vamos a colocar los datos de la práctica. Para ello necesito el mouse. Y listo, podemos dejarlo ahí. Ya. Bien, para la explicación de funcionamiento del circuito, vamos a observar cada una de estas gráficas. Bien, y vamos a revisarlo a través de etapas. El proceso de rectificar. En este caso vamos a tener nuestra primera etapa, que va a ser hasta el disparo del primer, hasta la primera activación del primer divisor. Vamos a tener la segunda etapa hasta que el semiciclo positivo termine. La tercera etapa, cuando tenemos un voltaje aparentemente de cero. La cuarta etapa, que va a ser hasta que se genere ya el segundo pulso, que va a ser correspondiente al semiciclo negativo. La cuarta etapa, cuando el semiciclo negativo nuevamente regrese hasta ser cero en cuanto a magnitud. La quinta etapa, cuando está nuevamente aparentemente cero, y la sexta etapa, que va a ser nuevamente ya en el semiciclo positivo de la onda, es decir, cuando ya esté ese punto de que cada proceso está analizado, se vuelve a periódico. Bien. Si analizamos la primera etapa de nuestro circuito, vamos a observar que nosotros tenemos un voltaje de alimentación, acá, y voy a hacer que el cursor 2 esté en el voltaje de salida. Listo. Si vemos el cursor 2, nos muestra un voltaje de 50, 5 por 10 a la 1, que corresponde a 50 voltios. Y tenemos 50 voltios como voltaje de salida o voltaje en la carga, pero no tenemos una corriente de entrada. La fuente no está proporcionando corriente, no tenemos corriente a través del diodo y no tenemos corriente a través de la carga, pero existe un voltaje. Y asimismo no hay aún ningún pulso de voltaje. ¿Por qué sucede esto? Pues porque los diristores, para que puedan empezar a conducir, necesitan cumplir dos características importantes, que es que el voltaje entre sus dos terminales ánodo-cátodo sea mayor al voltaje de activación, que en este caso va a ser los 0.8 voltios. Si el voltaje entre el ánodo y el cátodo sea mayor a 0.8 voltios, entonces se cumple una de las condiciones para que el tiristor empiece a funcionar. Adicionalmente, se requiere para su activación un voltaje en su compuerta. Es decir, si yo tengo un voltaje mayor a 0.8 entre sus dos terminales y no he tenido un voltaje en su compuerta, el tiristor simplemente no se va a activar. Entonces, es por ello que aquí vemos que hay, es por ello que no existe una corriente a través no existe corriente de la carga, no existe corriente de carga ni corriente en la entrada. Y si nos fijamos en la otra gráfica, tampoco existe corriente en esta sección a través de ninguno de los tiristores. En este momento estamos analizando el tiristor 1. Y en el tiristor, y nos
en el tiristor 1 antes de que se realice el disparo. Entonces nos vamos al tiristor 1 antes de que se realice el primer disparo y vemos que tampoco hay corriente a través del tiristor. Pero ¿cuál es el voltaje que está midiendo en este caso? Que corresponde a los 50 voltios del voltaje de salida. Y si nos vamos al circuito, vemos que no hay corriente a través del tiristor, por ende no hay corriente a través de la carga proveniente de la fuente. Entonces eso quiere decir que como el voltímetro en este caso está conectado entre estos dos terminales, el único voltaje que está midiendo aquí corresponde a los 50 voltios es el voltaje de la FEM. Por eso es que podemos ver que en el voltaje de salida, antes de realizarse el pulso, hay 50 voltios que habíamos revisado en esta parte de aquí. Bien, ahora, si avanzamos un poco más, al finalizar esta primera etapa, ya tenemos un pulso de voltaje. Si vemos el color amarillo, corresponde al voltaje VG1, que sería el voltaje en la compuerta 1 y también el voltaje en la compuerta 2. Quiere decir que los tiristores 1 y 2 van a empezar a trabajar o van a activarse, porque a pesar de tener ya un voltaje de anodo a cátodo, se requería lo que son voltajes en sus compuertas, y vemos que para este momento en el ángulo de disparo, que son 90 grados, ya se da ese pulso de voltaje. Entonces, a partir de ello, ya se activan los tiristores 1 y 2 y se genera lo que es la conducción. Entonces, desde ese momento la carga empieza a recibir el voltaje de la fuente a partir del disparo hasta que llega a los 0 voltios en este caso. De la misma manera, cuando ya hay corriente a través de los tiristores, la fuente empieza a proporcionar corriente a la carga, corriente de entrada. En el diodo aún no hay corriente porque esta sección no se ha activado aún. Y de la misma manera en la carga tenemos una corriente. Y en todo este sector solamente tendríamos un pulso que es el que activa cada uno de los tiristores. Si vamos a la otra gráfica, podemos observar que cuando se genera el primer pulso, en la parte de abajo, en la compuerta 1 y 2, ahí empieza a trabajar el tiristor 1 y el tiristor 2. Por eso tenemos corriente en el tiristor 1, corriente en el tiristor 2, pero lo que son el tiristor 3 y 4 no están trabajando. Entonces, ahora, ¿cómo se puede visualizar esto en el circuito? En el circuito vamos a tener la corriente siguiendo esta manera. Sale por la fuente, pasa por el tiristor 1, atraviesa toda la carga, avanza hasta el tiristor 2 y del tiristor 2 avanza hacia la fuente. Este es el circuito que nosotros tendríamos cuando está trabajando el tiristor 1 y el 2 de manera simultánea, y lo que está sucediendo es que está habiendo un rectificado del semiciclo positivo del voltaje ingresante. Entonces estamos en esta zona de aquí. Bien. Ahora, si avanzamos un poco más, es decir, al siguiente periodo, a la siguiente etapa del rectificado. Lo interesante, que a partir de que el voltaje el voltaje del semiciclo positivo llegue nuevamente a ser 0, la fuente ya no está proporcionando corriente. La fuente ha caído, ya no está proporcionando corriente y se ha hecho totalmente 0. Pero vemos una corriente a través del diodo. El diodo tiene un cambio brusco de corriente, un pico de corriente en toda esta etapa de aquí. Y como habíamos observado que la fuente no está proporcionando corriente, lo lógico sería, o lo común sería que nosotros creamos que no va a haber una corriente en la carga, pero vemos que hay una corriente y tampoco hay un pulso que se esté generando, ¿no? Pero aún así tenemos en esta etapa, a pesar de que el voltaje 0, los tiristores no estén trabajando, no estén activados en cuanto a voltaje,
tenemos una corriente en la carga. Si nos vamos a la gráfica de los tiristores, estamos en la siguiente etapa. Y es a partir de que y estamos en esta etapa de aquí. A partir de que el voltaje ha llegado, el voltaje en la fuente ha llegado a 0, los tiristores 1 y 2 han dejado de estar activados. O sea, ya no hay un paso de corriente a través de ellos. A través de estos dos tiristores. Es decir, en este momento no está trabajando ninguno de los 4 tiristores que nosotros tenemos en nuestra fuente de Dios. Pero vemos que en la carga sí hay una corriente, a pesar de que los tiristores ni la fuente están produciendo corriente, ni los tiristores están conduciendo. Y lo que tenemos es una corriente en el diodo. Entonces, si nosotros observamos esto en el circuito, lo que está sucediendo es que tenemos una corriente en la carga que vemos en el gráfico, que sí hay, y también tenemos una corriente en nuestro diodo, un pico de corriente en nuestro diodo. Entonces, a partir de que el voltaje de la fuente llega a ser 0, los tiristores unidos llegan a apagarse porque ya no hay un voltaje, una diferencia de potencial de 0.8 entre sus terminales, ni tampoco hay impulso, entonces por eso se desactiva. Entonces, desde ese momento lo que existe simplemente es una circulación de corriente a través de la carga, la FEM y el diodo de paso libre. Y eso es lo que nosotros hemos visualizado en las gráficas que hemos mostrado. Ninguno de los tiristores está conduciendo y el diodo sí tiene una corriente. Entonces, nuevamente avanzamos a la siguiente etapa del rectificado. Ya hemos ingresado al semiciclo negativo del voltaje de alimentación, y mientras no haya un pulso de corriente de voltaje en las compuertas de los tiristores, no va a haber un paso de corriente. Tenemos corriente proporcionando por la fuente 0, tenemos corriente a través del diodo, ya sea descargado el inductor, tenemos 0, y también tenemos una corriente en la carga de 0. De la misma manera, si avanzamos un poco más, esto sería hasta antes de que se active o antes de que se proporcione antes de que se proporcione un voltaje en las compuertas de los tiristores, tenemos 0 corriente en cada uno de los tiristores. En los tiristores 1, 2, 3 y 4 no hay corriente y no hay impulso generado. Entonces, pero lo que sí vemos es que hay un voltaje, nuevamente un voltaje no igual a 0. Y que si vemos en el cursor 2 corresponde a 50 voltios. Ahora, como vemos que no hay corriente ni a través de los tiristores ni a través de los diodos, ni siquiera por la carga, pero sí hay un voltaje. Y nuevamente revisamos el medidor de voltaje de salida. Al no tener una corriente, en este caso por la carga, no existe ninguna caída de potencial y la única medición que va a tener es el voltaje de la FEM, que son los 50 voltios DC. Entonces, eso es lo que se está visualizando aquí. Listo. Una vez que nosotros lleguemos a los 90 grados del semiciclo negativo del voltaje de alimentación, se va a generar un pulso, como vemos acá. Este pulso va a generarse en los tiristores 3 y 4, que corresponden a los tiristores que están aquí. 4. Una vez que se genera el pulso en los tiristores 3 y 4, ¿qué va a existir? Va a existir un rectificado del semiciclo negativo. Entonces, ahora sí tenemos un voltaje, pero vamos a tener siempre voltaje negativo. Voltaje positivo, rectificado positivo. No vamos a tener voltaje negativo como nos proporciona la fuente. Y entonces lo que sí vamos a tener es una corriente negativa ingresando, proporcionada por la fuente. El diodo no va a tener corriente y también en la carga siempre tendremos corriente positiva. Si nos fijamos, tenemos la fuente proporcionando voltaje negativo y corriente negativa, pero el rectificado nos ayuda a que nosotros recibamos en nuestra carga siempre un voltaje positivo y una corriente positiva. Voltaje de la carga positivo y corriente de la carga positivo. A partir del pulso de voltaje en el semiciclo negativo. Ahora, lo que sí vemos es que hay una corriente a través de la fuente
tenemos una corriente a través de la carga. Y si nos vamos a la otra gráfica, a partir de que se genera el segundo pulso, que en este caso es el de acá, y que corresponde al voltaje en la compuerta 3 y 4, vemos que no hay corriente en los tiristores 1 y 2, no hay, pero sí hay corriente en los tiristores 3 y 4. Entonces los tiristores 3 y 4 están trabajando de manera simultánea y también vamos a tener corriente en la fuente y corriente en la carga. Vamos a ver. Tendríamos entonces el semiciclo negativo. Iniciaríamos desde la fuente hacia el tiristor 3, que sí está conduciendo, dirigido hacia la carga. La carga siempre recibe una corriente positiva y un voltaje positivo, a pesar de que la fuente no está proporcionando voltaje y corriente negativa. Y avanzamos hacia el tiristor 4, que también está conduciendo, avanzando hacia la fuente nuevamente. Ya. Entonces, este es el circuito que se está siguiendo en esta etapa de aquí. Tenemos el proceso de rectificado del semiciclo negativo. La fuente proporcionando voltaje y corriente negativo, pero el proceso de rectificado o la rectificación nos permite obtener siempre para la carga un voltaje positivo y una corriente positiva. Entonces, siguiendo esta malla de aquí. Bien. Nuevamente regresamos a las gráficas. Ahora, pasamos a la siguiente etapa. Pasamos en la siguiente etapa. Y nuevamente vemos algo interesante. Tenemos un voltaje aparentemente cero que nos va a llegar a la carga, un voltaje aparentemente cero. Tenemos corriente proporcionando por la fuente de cero. Tenemos voltaje en la entrada, un valor que va creciendo de manera sinusoidal, pero igualmente en la carga tenemos lo que es un voltaje que aparentemente es cero. Lo que sí tenemos es una corriente en nuestro diodo de paso libre y corriente en nuestra carga. Ahora, si nosotros visualizamos el voltaje que nos muestra el cursor en este segmento de aquí, nos muestra que hay un voltaje en el cursor 2 de menos 0.8. 8 menos 0.05 por 10 de la menos 5, por 10 de la menos 1. Entonces, ¿por qué nos muestra un voltaje negativo y por qué es diferente de 0? Porque gráficamente aparentemente es 0. Si nos vamos acá, en esta parte de aquí, según el osciloscopio, tenemos que la corriente no está proporcionando, perdón, la fuente no está proporcionando corriente. Y si nos fijamos acá, sería en esta sección de aquí. A ver. Ya, en esta sección de aquí, tenemos que no hay corriente a través de ninguno de los tiristores. No tenemos corriente a través de ninguno de los tiristores. En el otro oscilograma vemos que tampoco hay corriente a través de la fuente. Hay un voltaje aparentemente de cero en la carga, medido por el voltímetro, pero sí hay una corriente. Lo único que tenemos es corriente a través del diodo y corriente a través de la carga. Entonces, nuevamente, vamos a visualizar esto de aquí. La malla que está llevando a cabo nuevamente en este caso es carga. No hay corriente a través de ninguno de los tiristores, ni a través de la fuente, ni la fuente está proporcionando corriente ni voltaje en este caso. Lo único que tenemos es esta malla de aquí. Tenemos resistencia, inductancia, FEM, diodo de paso libre, y esto va a estar sucediendo a medida que el inductor vaya a proporcionar la energía que ha almacenado. Entonces, la energía almacenada por el diodo, por el inductor, va a ser en este caso descargada a través del diodo de paso libre. Y esa es
esa es la corriente que nosotros vemos aquí, es esta corriente de aquí, que va a ir a través del diodo de paso libre y que va a estar circulando también a través de la carga. Entonces, nuevamente, regresando al voltaje de 0.8, si visualizamos nosotros el medidor de voltaje Pout, el único voltaje que nosotros veríamos sería el voltaje de este diodo. Si abrimos el bloque, nosotros vemos que tenemos una resistencia R-ON, que es una resistencia de 0.01, que corresponde al valor que solamente se va a dar cuando el diodo esté trabajando. Por eso se le llama resistencia R-ON. Entonces, la inductancia en este caso se le ha considerado 0 y el voltaje que nosotros estamos visualizando es de 0.8. No es de 0.8 positivo porque la polaridad en este caso del diodo debería ser positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Y negativo en el cátodo. Entonces, quiere decir que nuestro medidor de voltaje está midiendo de manera opuesta. Tenemos positivo en el negativo del diodo de paso libre y negativo en el positivo del diodo de paso libre. Por eso es que nosotros en el oscilograma lo que estamos observando es un voltaje en el cursor 2 que aparentemente es 0 mediante la gráfica, pero sí tenemos un voltaje de menos 0.8 voltios que corresponde al voltaje de activación del diodo de paso libre. Bien, una vez que hemos analizado esa etapa, podemos pasar a la siguiente. Que parece que la he borrado. Vamos a poner. Ya. Entonces, nuevamente avanzamos hacia la siguiente etapa, que prácticamente ya sería la repetición periódica de lo que ya hemos venido analizando anteriormente. Nuevamente estamos en el semiciclo positivo del voltaje de entrada y si nosotros observamos también en este caso, en esta sección de aquí, estamos en esta sección de aquí, nosotros no tenemos corriente a través de ninguno de los tiristores. Tiristor 1, corriente 0, tiristor 2, 0, tiristor 3, 0, tiristor 4, 0. Y aún no ha existido un voltaje en ninguna de las compuertas de los tiristores. Nuevamente vemos también nosotros aquí corriente que proporciona la fuente 0 porque ninguno de los tiristores está conduciendo. A través del diodo no hay corriente, a través de la carga tampoco hay corriente y tampoco hay un voltaje a través también esté llegando a las compuertas de los tiristores. Pero lo que sí tenemos es un voltaje medido que es diferente de 0, que tiene un valor de 50 en la carga. Nuevamente regresamos al circuito y el voltaje que vemos que está midiendo el medidor de voltaje en la carga es el que está en esta parte de aquí. Pero al no tener corriente a través de la carga, nosotros lo único que vamos a medir es la corriente, perdón, el voltaje a través el voltaje de la FEM, porque no hay una caída de voltaje en ninguno de estos dos elementos, en la resistencia ni en la inductancia. Entonces directamente mide los 50 voltios de la FEM. Y eso es lo que se ve visualizado aquí, que dice 5.1 por 10 a la 1, que corresponde a 50 voltios. DC, porque siempre es positivo. Entonces de esa manera nosotros hemos podido visualizar cómo está funcionando este proceso de rectificado. El rectificador de onda completa completamente controlado. Entonces, con esto se concluye la elaboración de la práctica número 3.